Queridos hermanos, nuevamente los saludo, muy buenos días. Qué bella se ve la iglesia con tantas personas acompañándonos el día de hoy. El Señor ha sido tan bueno y sabemos que nosotros como miembros de esta iglesia, como personas de esta iglesia, siempre nos estamos preguntando qué será del día donde estemos los que están en Facebook, que se conectaban antes, y todos ustedes que han ido llegando por primera vez a esta iglesia local, en el sentido de mantener este distanciamiento. Antes estábamos sintiendo el calor humano aquí todos los domingos, a estar un poco más cercano, pero el Señor nos ha permitido pues irnos alternando, rotando. Hemos contemplado pues participar de otro servicio, pero hasta el momento, bueno, aquí estamos. El Señor ha sido bueno, ha dado dones a nuestro hermano Jonathan para poder ubicarnos de alguna forma, que estemos por familias o por grupos, y al mismo tiempo tratar de guardar un distanciamiento. Ustedes ya conocen las medidas, evitar el contacto físico, que es muy difícil, empezando conmigo, soy muy meloso. También mantener el tapaboca en todo momento. Una vez intenté predicar con él puesto y producir el dióxido de carbono. De verdad que complica hablar durante 40-45 minutos con un tapaboca puesto. Y aquí estamos. Los invito a que vayamos a la carta de Efesios, al capítulo 4. Aquí nos encontramos, a la carta de Efesios, al capítulo 4. Y mientras ustedes van llegando ahí, yo les voy diciendo algunos asuntos que ustedes ya conocen. Por ejemplo, cuando intentamos ver una verdad absoluta sobre un tema específico, puede ser la vida, la muerte, el matrimonio, ¿a dónde creen que debemos ir? ¿A la ciencia? Diría yo que no, sino a la Escritura, a la palabra de Dios. Cada vez que nosotros abrimos su palabra, leemos su palabra, reconocemos que las verdades que aquí se encuentran no son relativas, no son cambiantes, son fieles, han sido fieles, son perfectas, son correctas y son todo suficientes, son absolutas, no son verdades que cambien. Con eso en mente, vamos a leer el capítulo 4 del libro de Efesios, de los versículos del 1 al 16. Yo lo voy a leer de la Reina Valera 1960, pero en la predicación estaré utilizando algunas otras versiones y les estaré avisando. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y un Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Vamos a orar. Oh Dios, Padre, mientras buscábamos el texto a exponer en esta mañana, reconocíamos una verdad que tu palabra lo dice, Señor. Tus verdades son absolutas, nadie puede añadir o quitar nada de ellas.
Aquí comprendemos por un lenguaje que es conocido para nosotros, que hablas sobre la iglesia. Y lo que queremos reconocer es que son tus verdades frente a nuestros prejuicios, Señor. Son tus verdades frente a nuestra forma de pensar. Regálanos un corazón humilde, Señor, dispuesto a atender lo que tu palabra dice. Si tenemos que reconocer que hemos pecado contra ti, que lo podamos hacer con humildad, Señor, porque tú das gracia al humilde, pero resistes al soberbio, Padre. Pero nada de estas verdades compartidas harán efecto en nosotros si tú mismo no las aplicas a nuestros corazones. Señor, no permitas que volvamos a nuestras casas como llegamos. Renuévanos, Señor, con el poder de tu Espíritu en el entendimiento de la palabra, Señor. Sobre todas las cosas, ayúdanos no solamente a ser oidores en esta mañana de tu palabra, sino salir con toda la disposición para ser hacedores y ponerla en práctica. Gracias, Cristo, por ganar para nosotros lo que no podíamos ninguno de nosotros, que es una relación con el Padre. Podemos presentar estas oraciones en dependencia de tu obra y en reconocimiento de ella. Bendito seas, Cristo. Amén y amén. Para los que nos acompañaron el domingo pasado, o para los que se pudieron conectar por el domingo pasado, pueden notar que hay una gran diferencia en el tamaño del texto de la exposición. ¿Cuántos versículos leí el domingo pasado y si fue el sermón? Un solo versículo. ¿Recuerdan todavía? Filipenses 1:21. Porque para mí el vivir, primero es el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y fue un sermón de unos 35, 40, 45 minutos. Y ahora que he leído 16 versículos, no quiero que multipliquen 16 por 4 y saquen cuenta de cuánto tiempo vamos a estar aquí sentados. Si el Señor lo permite, vamos a intentar abarcar todos estos 16 versículos de una forma, en realidad vamos a intentar abarcar toda la carta de Efesios para conocer su contexto, pero comprendiendo que quizás esta misma porción de los 16 versículos, como podrán ver, y en las 3 divisiones pudiéramos hacer un sermón de cada subtema aquí adentro, pero hay una intención en mi corazón al escoger esta porción de las Escrituras. Antes de todas estas providencias que me tuvieron alejado un mes de la congregación que ustedes ya conocen, les estuve compartiendo una serie sobre ¿qué? Sobre las doctrinas de la salvación, sobre las doctrinas de la cruz. Todavía se recuerdan, ¿no? La reconciliación, la sustitución, la justificación, la redención y todas las otras más que pudimos compartir en aquella ocasión. ¿Y por qué les decía yo que había tenido en mi corazón ese deseo como pastor de compartirles esta verdad? Porque una de las primeras verdades que yo aprendí al llegar a este cuerpo local, a esta iglesia local, por parte del pastor Andrés Henry Guacha, fue que una iglesia reformada, una iglesia bíblica, se diferencia por el entendimiento y la práctica del Evangelio según las Escrituras. Más que unas marcas en su doctrina, que doctrinas de la gracia, predestinación, todos estos asuntos que son fundamentales, que los enseñamos y hace parte de nuestra confesión de fe, es comprender la obra del Evangelio y ponerla en práctica. Y yo les decía, el Evangelio en la iglesia moderna fue reducido ¿a qué? A hacer una oración al final. Repite después de mí. Deja que Cristo entre en tu corazón. Amén. Haces parte de la familia de Dios. Entonces ha sido mi deseo cada vez que tengo la oportunidad de extender lo que significa el Evangelio según las Escrituras y cómo se debe vivir conforme a ese Evangelio. No solamente porque el pastor Andrés me lo enseñó, sino porque es el ejemplo a lo largo de muchos textos y la carta de Efesios es un ejemplo claro de eso. Del capítulo 1 al capítulo 3 es más bien un contenido descriptivo. Y a partir del capítulo 4 al capítulo 6 es más bien un contenido implicativo, es más bien aplicativo y que demanda una responsabilidad de nosotros. Pablo nos instruye algunas verdades de cómo Dios obra en la salvación de su pueblo, qué es lo que Él hace en esa salvación. Y a partir del capítulo 4, Pablo dice, yo los ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Les dije cómo fueron llamados. Eso es una vocación. Ahora ustedes deben entonces vivir conforme a eso. Y ese vivir conforme a eso también me llevó a mí a decidir y escoger este tema. Porque no solamente el Evangelio ha sido mal interpretado, mal entendido en la iglesia moderna, sino que también el otro concepto, considero yo, que ha sido tergiversado, que ha sido cambiado, es el concepto de ¿qué? De la iglesia. Las personas no sabemos
¿Qué es la iglesia de Cristo? ¿Cómo debemos comportarnos en la iglesia de Cristo? ¿O para qué Dios creó su iglesia? ¿Con qué propósito creó su iglesia? Y esto es mi deseo de poder compartir con ustedes. Un abrebocas de un tema que nos gastaremos toda la vida y que podemos conocer cada vez a una mayor profundidad. Ese es mi deseo y espero que el Señor pueda bendecir ese deseo, que utilizando su escritura podamos aprender acerca del cristiano y la iglesia, que es el título del sermón. El cristiano en la vida de la iglesia, el cristiano en la iglesia. Teniendo esto claro, podemos ver que esta vida del cristiano en la iglesia, podemos dividir este sermón en 3 puntos. El cristiano va a guardar o a perseverar la unidad de la iglesia, que es nuestra primera parte, que es del versículo 1 al versículo 6. Después podemos ver que el cristiano va a reconocer la diversidad que se halla en la iglesia, que es del versículo 7 al versículo 12. Y luego finalmente veremos que el cristiano debe involucrarse en el crecimiento de la iglesia, que es del versículo 13 al versículo 16. El cristiano va a perseverar en la unidad de la iglesia, el cristiano va a reconocer la diversidad de la iglesia y el cristiano se va a involucrar en el crecimiento de la iglesia. Pero antes de entrar al texto, creo que es como la tercera vez que digo antes de entrar al texto, quiero mirar cómo Pablo nos ubica aquí. Hermanos, esta carta, y corro el riesgo, y he orado mucho para no profundizar más en los 3 primeros capítulos. Amo la doctrina, me encantan las verdades que Pablo nos enseña aquí. Son tantas maravillas que Pablo nos revela de la obra de Dios cuando Dios nos rescata. Y podemos verlo en el primer capítulo. ¿Qué nos enseña Pablo? Pablo nos enseña que Dios nos elige incondicionalmente. Dios nos elige incondicionalmente. Miren lo que dice, por ejemplo, el versículo 4 del capítulo 1. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Dios elige a su pueblo antes de crear el mundo, y la motivación, ¿cuál fue? El afecto de su voluntad. Nos elige en amor, no por méritos, no porque, wow, ¿qué sería mi vida? Dice Dios, sin Luis. ¿Qué sería de mi vida de las Tinas? ¿Qué sería mi vida sin Ángela? No, Dios no los eligió porque Él pensara que sentía algún vacío si ustedes no existieran. Dios elige por puro afecto de su voluntad, en amor. Como hemos aprendido, ¿no? A Jacob amé, pero a Esaú aborrecí, aún antes de que ellos nacieran. Y luego de que Pablo nos instruye y nos sigue hablando de esa elección incondicional, Pablo nos recuerda también que Dios no solamente nos eligió sin tener ninguna condición para hacerlo, sino que a pesar de nuestra condición en la que nos encontrábamos muertos en nuestros delitos y pecados, el versículo 1 del capítulo 2, Dios nos vino a dar vida en Cristo. Pero Dios, versículo 4 del capítulo 2, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿Cuál es la motivación por la cual Dios nos vino a dar vida cuando estábamos en nuestros delitos y pecados muertos? ¿Cuál es la motivación? Ahí nos dice, por su gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos nosotros muertos, nos dio vida juntamente con Cristo. Y Pablo nos da ese paréntesis, es por gracia, nuevamente. Así como la elección, que no tuvo nada que ver quién eras tú, sino a pesar de lo que tú eres, asimismo te da esa vida espiritual. Y ahí recordamos cuando aprendíamos lo que significa el nuevo nacimiento en aquellas clases o aquellos sermones acerca del nuevo nacimiento. Habíamos aprendido eso, ¿no? Pero Pablo nos sigue diciendo, Dios no solamente nos elige, nos da nueva vida, sino que la enemistad entre el mundo, una separación que existía, en este caso, hablando puntualmente a la iglesia de Éfeso, entre el pueblo judío y el pueblo gentil, Dios la rompe. Dios la rompe.
dice que de los dos hizo uno solo. Y dice versículo 13 del capítulo 2, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos, judíos y gentiles, hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, teniendo presente la pared del tabernáculo que separaba el patio de los gentiles al patio del pueblo judío, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos uno solo y un nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Entonces dice Pablo en versículo 19, ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Otro adjetivo que utiliza Pablo para hablar de la iglesia. Hacemos parte de su iglesia como su familia. Aquí utiliza otro contexto, otro ejemplo, otra ilustración, que es la de un edificio edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Y van a ver cómo se conecta con nuestro texto más adelante en el capítulo 4. Aquí utiliza la ilustración de una familia, de un edificio. Te eligió, te dio vida, reconcilió a los dos pueblos que en ese momento estaban separados, los judíos y los gentiles, y vino a ser un solo pueblo, una sola iglesia. Y aquí tenemos temas para abarcar dentro de la doctrina, como por ejemplo responder a la pregunta si todavía Israel es el pueblo elegido de Dios. Pero no me quiero desviar, por eso les decía que mi oración era aprender, pero vamos viendo lo que nos dicen, ¿no? Ahora ya no hay judío, ya no hay griego, como lo dice en otra porción del texto. Hay un solo pueblo, hay un solo pueblo. Y eso nos involucra a nosotros, porque nosotros somos categorizados dentro del pueblo gentil. Aunque como les dice él a los Gálatas, todos somos descendientes de Abraham por la fe en Cristo. Y termina Pablo el capítulo 3 haciendo la oración con la que dimos saludo e inicio en este día del Señor. Pablo termina orando para que nosotros podamos ser capaces plenamente de comprender con los demás santos lo que es el amor de Cristo, su anchura, su longitud, su profundidad, su altura. Y para que de esa forma Cristo sea glorificado en la iglesia. Con eso en mente, con ese resumen rápido de la doctrina de los primeros 3 capítulos, Pablo dice: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Y ese andéis significa que vivan. Yo les ruego que ustedes vivan como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Y Pablo desarrolla esa idea de que ustedes vivan en diferentes contextos. En el capítulo 4, del versículo 17 al versículo 32 y parte del capítulo 5 también, Pablo nos enseña cómo debemos vivir como cristianos según el llamamiento que se nos hizo en el mundo secular. Cómo te debes comportar. Por eso Pablo dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Andan en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Luego Pablo nos dice cómo debemos andar según nuestro llamamiento. En el mismo capítulo 5, a partir del versículo 21, incluyendo el capítulo 6, hasta el versículo 4, que es la instrucción de cómo vivir en la familia, cómo te debes conducir, cómo debes vivir, cómo debes andar siendo padre, siendo madre, siendo hijo, siendo esposo o siendo esposa. Pablo nos dice, mira, fuiste elegido incondicionalmente, estabas muertos en tus delitos y pecados. Dios reconcilió la enemistad que había entre dos pueblos. Y todo por amor. Con esa idea en mente, así vas a vivir en el mundo, así vas a vivir en tu hogar, y así también en el capítulo 6 vas a vivir si tú tienes un amo, un siervo, que es un contexto, digamos, en ese entonces de la esclavitud. Hoy podríamos aplicarlo en un asunto laboral o que tengas una persona en autoridad sobre ti. Y nos recuerda Pablo al final del capítulo 6, en el versículo 10 en adelante, que vivir de esa forma
es una guerra constante, es una lucha constante. Todavía existe en ti esa corrupción del pecado y todavía tú eres débil en la carne. Por eso se nos habla de la armadura de Dios para poder atender el llamado de su mandato de vivir de una forma digna según la vocación que nos hizo. Hasta aquí ustedes y yo hemos leído Efesios de forma rápida. Esta es la carta de Efesios. Pero el propósito de esta mañana no es cómo debemos vivir en esos otros contextos, sino cómo debemos vivir, ¿dónde? La iglesia. La iglesia. Aquí nos encontramos. Aquí nos encontramos. Mis hermanos, bueno, Dios utiliza este sermón para traer a nuestros corazones luz en un tema que verdaderamente, sin importar los años que llevemos siendo cristianos, creo que debemos cada vez aferrarnos más al plan o al diseño de Dios de lo que estableció como iglesia y no más bien a las ideas modernas de lo que significa una iglesia. Con eso podemos resumir y entender el primer versículo del capítulo 4. Y damos paso a nuestro primer punto, ¿no? Que el cristiano en la iglesia, ¿qué debe hacer? Guardar o perseverar la unidad de la iglesia, como dice el versículo 3. Versículo 3 dice, solícitos en guardar la unidad. La versión Biblia de las Américas dice, esforzándose por preservar la unidad. Lo primero que el cristiano debe hacer en la iglesia es preservar la unidad. Y Pablo nos dice, y permítame leer nuevamente para este primer punto los versículos del 2 al 7, con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo. Un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Uno de los primeros conceptos erróneos que quizá hemos podido tener de la iglesia es que el cristiano debe producir unidad en la iglesia, debe engendrar en sí unidad en la iglesia, pero no es la palabra que Pablo utiliza. Pablo no utiliza la palabra de produce unidad, sino guarda, preserva la unidad, porque Pablo también nos enseña en estos versículos de dónde viene la unidad. Cuando Pablo dice en el versículo 6, el cual es que Dios y Padre sobre todo, es sobre todos y por todos y en todos, dice, de ahí, de Él produce la unidad y tú te encargas de guardarlo. En pocas palabras, en los primeros 3 capítulos, Pablo nos dice que la unidad es algo que se nos otorga, pero en el capítulo 4 en adelante se nos dice, es algo que tú guardas y preservas. Dios la da, tú la preservas. ¿Y cómo dice Pablo que el cristiano debe preservar la unidad de la iglesia? Aquí nos da unos adjetivos o aquí nos da unos cualidades, unos atributos con los que la persona tiene que guardar la unidad de la iglesia. ¿Cuál es el primero? Humildad. Humildad. Y el significado de esa palabra es contrario a la psicología moderna. Humildad significa ten menos estima de ti. Así como lo escuchan, ten menos estima de ti. ¿Pero qué nos enseña la ciencia moderna? No puedes tener un bajo autoestima, todo lo contrario, ten mayor estima de ti. Piensa mejor de ti que en lo que en realidad eres. Pero esto nos está diciendo lo contrario, piensa menos de ti que en lo que en realidad eres. Es por eso que Pablo, incluso, él en el capítulo 3, hablando acerca de su ministerio, él dice en el versículo 8, a mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. A mí que soy el menos de todos los santos, no es una falsa humildad de Pablo, es un reconocimiento que él tiene menos valor y por eso desgasta sus vidas en servir a los demás. Humildad, mis hermanos, es aquel reconocimiento que los demás valen más que tú. Eso no significa, y es muy contrario a lo que hemos aprendido, ¿no? Que es aceptar toda falta de transgresión de la ley, es decir, maltrato físico en un hogar, por poner un ejemplo, no. Significa que cuando tú vas a servir, tú lo haces
pensando en el beneficio mayor del otro y no pensando en tu primer beneficio. En cada uno, en este caso que estamos hablando de la iglesia, es pensar que tú vas a servir a las personas de la iglesia pensando más en el beneficio del otro que en tu propio beneficio. Por eso se nos desgasta el hombre exterior y el hombre interior se renueve, porque el servicio es sacrificial. Pero para poder servir como Cristo sirvió en amor, como se nos enseñó en la primera parte, los 3 primeros capítulos, ese amor debe ser amando más a los demás antes que amarte a ti mismo. ¿Y cuál es la otra palabra que se nos evidencia aquí? Mansedumbre, ser manso. Y este sí que también es un concepto contrario a lo que nos gusta, porque la gente piensa que ser manso es ser menso, que es débil de carácter, es alguien que es débil de carácter, que aguanta todo. No, no se trata de eso. Ser manso es todo lo contrario a ser débil de carácter. Es más bien tener un carácter fuerte en dominio propio, que cuando tu hermano te ha ofendido, no te dejas llevar por las emociones y soportas en paciencia las ofensas del otro. ¿Ustedes no han escuchado eso cuando alguien es conflictivo en la casa? Compréndelo. Lo que pasa es que él es fuerte de carácter. A él le gusta decir las cosas así, imponiéndolas, porque ese es su carácter, fuerte. En realidad es todo lo contrario. No es que sea fuerte de carácter. Es débil de carácter, porque sus emociones lo dominan cuando ha sido ofendido. Y el cristiano guarda y preserva la unidad en la iglesia, ejercitando el dominio propio en dependencia del Espíritu Santo. Y lo hace soportándose. ¿Con qué? Con longanimidad o con paciencia los unos a los otros en amor. ¿Y qué quiere decir con paciencia? Es tratando al otro conforme Cristo te trató mientras tú no lo habías reconocido como tu Señor y como tu Salvador. ¿Qué hizo Cristo cuando tú rechazabas a Cristo? ¿Fue impaciente contigo? Yo no sé a qué edad llegaste al conocimiento de la fe de Cristo. ¿A los 8 años? ¿A los 15? ¿A los 20? ¿A los 30? ¿A los 50? Y durante todo ese tiempo, ¿cómo te trató Cristo? ¿Fue demasiado impaciente contigo? Yo creo que no. Yo creo que no. Ser paciente es soportar a la espera de mientras la obra que Dios hace en tu hermano de la iglesia. Y de esa forma, solícitos, de esa forma, esforzándonos en preservar la unidad del Espíritu en un vínculo de paz. Pero el motor para aplicar esa humildad, esa mansedumbre y esa paciencia, ¿cuál es el motor? El amor. El amor, con paciencia los unos a los otros en amor. Y Pablo fue enfático que tu elección fue ¿por qué? Por amor. Que darte vida nueva fue ¿por qué? Por amor. Que romper esa separación entre los dos pueblos fue ¿por qué? Por amor. Es ejercitar lo que Cristo hizo en ti en la salvación. Y de esa forma preservas la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Las iglesias, mis hermanos, evidencian paz. No porque las personas se queden sentadas en silencio. Las iglesias evidencian paz cuando sus miembros, no solo el pastor, sino todos sus miembros, practican la humildad, la mansedumbre, ser mansedumbres y la paciencia. De esa forma es que se mantiene la paz en la iglesia. No mordiéndose la lengua, sino siendo activos con humildad, con mansedumbre y con paciencia. Ahora Pablo nos dice, y añade un poco más, es que no son aquí unas sectas o no son diferentes bandos que están en peleas intentando llevarse bien. Es que es un grupo de personas que el conocimiento que tienen o la fe que tienen es igual. Y Pablo menciona 7 aspectos en los que tenemos unidad. ¿Cuáles son esos 7 aspectos? Somos un cuerpo, es decir, la iglesia. Un espíritu, es decir, el mismo Espíritu Santo. Un Señor, el mismo Cristo. Una fe, hemos afianzado, hemos confiado plenamente en el mismo Señor. Un bautismo fue la misma obra externa de confirmación de la obra interna que pasó en tu corazón cuando fuiste a las aguas. Te hayas bautizado en el mar, te hayas bautizado en el río. Un Dios
y un Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Tus hermanos de iglesia no son tus enemigos, porque el mismo Señor al que tú te sometes es Señor de tu hermano. Tus hermanos de iglesia no son enemigos, porque el mismo Señor que te capacita a ti para servirle habita en todos los demás de la iglesia. Y es toda su plenitud. Dios no te concedió a ti su corazón y al otro hermano le concedió su dedo meñique. Toda su plenitud habita en tu hermano, porque Él es Padre de todos, es sobre todos y es por todos y en todos. Preservamos la unidad de la iglesia en el reconocimiento que el mismo Dios tuyo es el Dios de tu hermano. El mismo Dios tuyo es el Dios de tu hermano. Incluso Pablo aplica esta verdad también cuando en el libro de Hechos se va a despedir los pastores de Éfesos y les dice apacientar, pastorear la iglesia por la cual él dio y compró con su propia sangre. La iglesia, pastores, no son de ustedes, es de Cristo por la cual la compró con su propia sangre. El valor de la iglesia es que Cristo la redimió con su propia sangre. Aunque sea difícil esa grey, le pertenece a Cristo, al mismo Cristo que te redimió y te salvó a ti. Lo que pasa es que la ausencia de humildad muchas veces nos lleva a ser impacientes con la ofensa del hermano en la iglesia. Se nos olvida que en amor fuimos elegidos, fuimos revividos y fuimos unidos a una sola familia. Ahora, el cristiano no solo debe preservar la unidad, sino que también debe reconocer la diversidad. Porque la unidad en la iglesia no significa uniformidad. Es decir, nosotros no mantenemos la unidad porque seamos iguales. Todos somos iguales. En el mismo contexto social, en las mismas capacidades cognitivas, no. La unidad de la iglesia no se mantiene porque seamos iguales, sino porque reconocemos que hay una diversidad dada por Dios. Por eso dice Pablo, y quiero leer los versículos del 7 al versículo 12, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, que es, sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Aquí Pablo hace una mención acerca de una diversidad de la iglesia. Les decía, la iglesia en su unidad no significa uniformidad, sino todo lo contrario. Por eso dice que, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del ¿qué? Del don de Cristo. ¿Y qué quiere decir esa palabra don? Regalo. Cristo no solamente nos revivió, nos dio vida espiritual, sino que nos dio regalo para nosotros. ¿Y cuál es ese regalo? Bueno, Pablo utiliza el Salmo 68, versículo 18 para decir, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. En la versión Biblia de las Américas dice, cuando ascendió a lo alto, llevó cautivo un gran número de cautivos y dio dones a los hombres. Pablo dice que aplica este versículo como es como cuando los reyes y emperadores del mundo antiguo obtenían una victoria y ellos iban marchando adelante de vuelta a su pueblo y atrás traían a las personas que ellos habían traído como prisioneros, como parte de su victoria militar, y además de eso traía el motín, traía lo que recibió, lo que capturó, todos aquellos bienes materiales que le pertenecían a la otra nación como representación de su victoria y las repartía en medio de su pueblo. Creo que las mejores imágenes que podemos tener de eso son aquellos que les gustan este tipo de películas, ¿no? Películas de guerras en el mundo antiguo, no sé, aquellos recordarán Troya, 300, este tipo de películas que nos gustan más a los varones que
que a las mujeres. Pero son películas que tienen esta representación real de lo que era ganar de una nación a otra. Y es, te llevas cautivo a quien pertenecía a otra nación. Y eso es lo que hizo Cristo por nosotros, ¿no? ¿De quién éramos nosotros cautivos antes de ser redimidos? Del pecado, sometidos a este mundo, el príncipe de este siglo. Estábamos sometidos a nuestros propios pecados y deseos pecaminosos. Y luego Cristo nos liberta. ¿Pero para qué nos liberó? Sino para hacernos también siervos o cautivos de Él, con la diferencia que nos renovó el corazón, nos dio un nuevo entendimiento y ahora nos sometemos voluntariamente a sus estatutos y a sus mandatos. Somos prisioneros de Cristo en amor. Queremos someternos voluntariamente en amor. Pero este Rey no solo nos redimió de la esclavitud del pecado, no solo nos hizo siervos de Él, sino que nos concedió de sus propios dones. Él dio dones a los hombres. Y en esa explicación de que es Cristo, Pablo dice que es sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Cristo descendió de los cielos a la tierra a rescatar un pueblo para hacerlo suyo, celoso de buenas obras. Y ese mismo que descendió es el que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo, es decir, para ser soberano. Y en esa obra de descender y volver a ascender, nos rescató y nos dio esos dones. Los dones que Él nos concede no es para la realización personal. Los dones que Cristo le concede a la iglesia no es para que tú seas reconocido y alabado, no es para promover el tituego y aplausos a tu nombre, sino como en la oración de Pablo en el capítulo 3, en el versículo 21, a Él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Cristo es reconocido por los dones que da a su iglesia con un propósito de que la iglesia sea edificada. Y aquí ustedes conocen el listado de los dones, por ejemplo en 1 Corintios capítulo 12, se habla de diversidad de dones, oración, misericordia, servicio. Hay dones que son visibles, otros dones que no son visibles. En ese mismo lenguaje de capítulo 12 de 1 Corintios, dice, así como en el cuerpo hay unas partes que se ven y tienen un reconocimiento extra, hay partes de tu cuerpo que no se ven. Pero, por ejemplo, yo no te veo los pulmones. ¿Tú quieres vivir sin pulmones? Son importantísimos aunque no se vean. De la misma forma, Cristo ha dado dones a su iglesia, aunque unos sean visibles y otros no, pero tienen vital importancia en el desarrollo de la iglesia. Y aquí Pablo, en este capítulo 4 de Efesios, los dones que menciona son dones relacionados a la enseñanza. Por eso Pablo en el versículo 11 menciona a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Los apóstoles tenían un oficio único, al igual que los profetas. ¿Cuál es el oficio que tuvieron los apóstoles? Ser el fundamento de lo que Pablo llama un edificio, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Es la zapata de lo que conocemos como iglesia. Y los que conocen algo sobre construcción saben que los cimientos, la zapata, el fundamento se establece una única vez. De ahí para arriba se edifica, pero tú no haces muchas bases, una única vez. Nosotros somos una iglesia apostólica porque estamos fundamentados en la enseñanza de los apóstoles, no porque haya apóstoles en medio de nosotros, sino que nuestra doctrina está fundamentada en las enseñanzas que los apóstoles recibieron de Cristo. Por lo tanto, el oficio apóstoles y profetas es un oficio culminado que el día de hoy no tiene validez. Pablo añade aquí a otro oficio, evangelistas, aquellas personas con un don extraordinario sobre todas las cosas, de ir y compartir las buenas nuevas de salvación con los pueblos perdidos, principalmente en regiones apartadas, en lugares donde no comúnmente todo cristiano va. Por eso es un don extraordinario. Aquellos que el Señor llama para esta misión y que nosotros oramos y deseamos que en medio de aquí Dios levante esas personas con deseo de ir y servir. Yo hago esto con mucho respeto y sobre todo intentando guardar el corazón, pero intento vincular a las personas que van llegando. Ustedes ven a un grupo de personas a mi derecha
que nos acompañan por primera vez, precisamente ellos son misioneros. Y maravilloso ver unas personas de diferentes edades, unos más jóvenes que otros, pero destinando su vida a ir a alcanzar, y trabajan con misiones, sobre todo con comunidades indígenas. Ellos lo hacen porque tienen las mismas motivaciones, porque comprendieron como Pablo que fueron por amor rescatados, elegidos, revividos, y ese impulso los lleva a llevar esas buenas noticias con las que ellos fueron salvados, a compartirlas con los demás. Y deseamos de esta forma que también esta iglesia local que va creciendo, su palabra es verdad, el Señor haga esos llamados de ser evangelistas. Y el último oficio que Pablo menciona es pastores maestros. Esa ahí es como un guión, es un solo oficio, pastores maestros. En pocas palabras, los pastores pastoreamos mientras enseñamos y enseñamos mientras pastoreamos. Y miren cómo los categoriza las Escrituras, Dios por medio de Pablo, como un don, que dijimos que la palabra don es regalo. Los pastores son un regalo para la iglesia, aunque quisiéramos devolverlos a veces o elegir otros. Pero Dios da como regalo. No es que el pastor tenga el don de la enseñanza, es que el pastor es el don de la enseñanza para la iglesia. ¿Y qué hacemos los pastores y maestros? Pastores maestros. Perfeccionamos a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Es maravilloso y me encanta este versículo, porque es tan aclaratorio para la idea errónea que tenemos de iglesia, pensando que la iglesia la edifica ¿quién? El pastor. El pastor es el que hace todo. Y el pastor, ¿qué es lo que hace? Únicamente perfeccionar, capacitar, equipar, dar las herramientas necesarias para que ustedes, los santos, son los que hagan la obra del ministerio. No los pastores hacen la obra del ministerio, son los santos los que hacen la obra del ministerio. Eso nos debe comprender que nuestro lugar en la iglesia va más allá de ocupar una silla el día domingo. Somos llamados a hacer la obra del ministerio. Y nosotros les damos las herramientas por medio de la predicación, del don que Dios nos da para la enseñanza, en el conocimiento de Cristo, para que sea la motivación adecuada. Como un vehículo que funciona a gasolina, les inyectamos la gasolina para que usted pueda moverse y andar. Y no es otra cosa, sino enseñarles el evangelio. Si aquí se vienen a pararse un predicador o un pastor y les quiere venir a enseñar 10 formas de construir una empresa o 5 maneras de vivir felizmente para tu vida, ¿crees que es el llamado o crees que te está dando las herramientas necesarias para que tú hagas la obra del ministerio? Diría yo que no. Son ustedes los que tienen la responsabilidad también de elegir a esos pastores que están en medio de ustedes, que les den las herramientas necesarias para seguir obrando, para seguir actuando, ejerciendo el ministerio. Y de esa forma se edifica el cuerpo de Cristo. Y eso nos da paso para nuestro tercer punto, que es el cristiano y el crecimiento en la iglesia. Versículos 13 al 16. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y el conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor, en amor. Vemos que la idea principal sigue siendo la unidad y el motor principal siendo el amor. Es el amor. Ahora, entendemos cuál es la función del pastor o de estos ministerios de la enseñanza, dando las herramientas para hacer nosotros los santos la obra del ministerio. Y cómo entonces podemos establecer metas como iglesia en la obra del ministerio. ¿Cuál debe ser la meta de la iglesia según este texto? El versículo 13 nos dice que la meta es
comprar un local nuevo, adornarlo con mejor el auditorio, sillas más cómodas que tengan calefacción, tipo zona preferencial, VIP en avión, cines que quedas con sillas reclinadas, un mesero que te lleve la agüita a tu silla cuando tú llames, cuando estás escuchando la predicación. Llenarnos de cantidades de personas, ser la iglesia con más números que de la ciudad. Esa es la meta que acabamos de leer, ¿verdad? No, cierto que no. ¿Qué es lo que dice que es la meta de la iglesia? Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, que traduce a un varón maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. La meta de la iglesia es crecer en la unidad de la fe y en el conocimiento del Hijo de Dios, a ser formado como un varón maduro, una persona madura en la fe. La meta de la iglesia es que crezcamos a ser maduros en la fe. Seas 10, seas 1000. En esta iglesia, tu meta debe ser que todos crezcamos a ser maduros en la fe. Pastor, tienes una gran responsabilidad. Vamos a seguir leyendo. Vamos a seguir leyendo para ver si es que el pastor tiene una gran responsabilidad. Y Pablo nos muestra que llegar a esa madurez es ser comparados o ser formados a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Arduo trabajo, es decir, parecernos a Cristo. ¿Qué dice Pablo en Romanos 8? Después del versículo 28, ese versículo que ustedes aman, que a los que aman a Dios todas las cosas ayudan para bien, porque Él nos eligió, nos predestinó, ¿para qué? Para ser formados a la imagen de Cristo. De este lado de la eternidad, Pablo describe eso en Corintios, que somos formados, es como si nos viéramos en un espejo, todavía es borroso la imagen de Cristo en ti. Es verdad, tu hermano no se parece a Cristo, es verdad, pero en tu espejo, mirando a Cristo, tú tampoco te pareces a Cristo. Pero estamos trabajando para que cada vez todos seamos formados a la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Qué quiere decir la plenitud de Cristo? Amar como Cristo ama, servir como Cristo ama, perdonarse como Cristo perdona, ser paciente como Cristo es paciente, ser sacrificial como Cristo es sacrificial. A esa forma, entre más eres moldeado en tu carácter y entre más se te asemeja a Cristo, estás siendo maduro en la fe. La madurez no es una enciclopedia teológica en tu cabeza. La madurez es un carácter aplicado de la unidad de la fe que se te es enseñada. Testificar en tu servicio en hacerlo. ¿Y cuáles son esas dos marcas de que la iglesia va camino a su meta? ¿Cuáles son esas dos marcas de que la iglesia va camino a su meta? La primera marca es en sentido negativo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. La iglesia aprende la doctrina para no ser fluctuantes con nuevas teorías que aparecen por ahí, como los atenienses, que les llaman todo lo nuevo. Ustedes no han visto que el mover de las iglesias cristianas, de las congregaciones cristianas, sobre todo en nuestro contexto colombiano, ha ido cambiando de años para acá, del año 2000, importando todo sobre lo que viene de Estados Unidos hacia acá. Aquí en el año 90 no se conocía temas de apóstoles y de profetas, no. Eso empezó después que fue llegando ese movimiento, esos llamados ministerios de declarar palabra de fe para recibir la bendición de Dios, fueron llegando y se fueron inmiscuyendo dentro de las iglesias, pasando después a establecer la iglesia como un show, luces, todo, entre más te parezcas a lo que es allá afuera, vas a traer ese crecimiento que algunos llaman. Quizás lo último fue lo del coach cristiano. Son tantas y tantas cosas, hermanos, que podemos utilizar el ejemplo que ustedes conocen de cómo equipan a los cajeros de un banco a reconocer el dinero falso. ¿Cómo se equipa un cajero que trabaja, una persona que trabaja en un banco, a reconocer el dinero que es falso? ¿Qué le enseñan?
todas las maneras y formas que hay de hacer trampa y falsificar el papel, cada día sale una forma nueva. Se le enseña la verdadera, que la persona pueda reconocer en su mano hábilmente la que es real y así pueda desechar la que es falsa. Lo que nosotros debemos hacer es enseñar la verdad de Dios, la fe de Cristo, su obra, para que cuando lleguen esas falsas doctrinas, no seamos como los barcos que las olas los llevan. Mucho de lo que vemos de estas congregaciones, ahí hay verdaderos cristianos inmiscuidos en todos estos vientos de doctrina, pero que son niños, inmaduros, porque no están establecidos en la unidad de la fe. Es que por eso que para nosotros es tan importante una confesión de fe. Por eso somos confesacionales. No porque sea reemplazo de las Escrituras, sino que nos da el mismo lenguaje doctrinal para que todos crezcamos en lo que según creemos en las Escrituras está condensado en estas confesiones de fe. Y la segunda marca que tú vas por la verdadera meta como iglesia es positiva, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo. ¿Y qué quiere decir? Sino que siguiendo la verdad, dice versículo 15 en la Biblia de las Américas, más bien al hablar la verdad en amor, creceremos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. La iglesia es guardada en su doctrina y la iglesia proclama la verdad en amor. Es el amor la característica evidente de una iglesia madura, no un conocimiento teológico en primer lugar. Las iglesias deben ser conocidas no solamente por su doctrina, sino por el vínculo amoroso de los unos a los otros. Sí, es verdad, estamos en pandemia, pero antes de eso, ¿y la pandemia nos involucra a amarnos los unos a los otros? Tú no puedes preparar un plato de alimento y enviárselo a un hermano que sabes que de pronto está en debilidad física esos días. Tú no puedes llamar a un hermano y preguntarte, sé que te fuiste a otra ciudad, ¿en qué te puedo ayudar? ¿Hay algún asunto pendiente que pueda orar por ti o pueda ayudarte en tu familia? Supe que te falleció un familiar, vi que lo comentaron en el grupo de la iglesia. ¿Puedo ser intencional o me es suficiente solamente con las informaciones? Un amor informativo y no un amor intencional. ¿Conocen ustedes, fuera del círculo del que se sientan aquí, las debilidades, preocupaciones de las otras personas que están sentadas en el otro lado de la iglesia? ¿O tu iglesia son las personas con las que tú llegas únicamente? Es el amor, la característica de la madurez que estamos alcanzando los unos a los otros. Crecemos en amor, hablamos la verdad en amor. He hecho la énfasis, ese acentico en amor, porque Pablo menciona en amor desde el capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4. ¿Qué le dice Pablo a los esposos sobre las esposas? Que amen a sus esposas. Mis hermanos, la iglesia crece a medida que el amor es una marca de los unos a los otros. ¿Amas a tus hermanos que son difíciles de amar? ¿O amas a los que son fáciles de amar? Porque así ama el mundo, ¿cierto? Pastor, tienes una tarea muy difícil. Último versículo, referente al crecimiento. Crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es, en Cristo, de quien todo el cuerpo, es decir, Cristo, nutre a la iglesia, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, o que el pastor ayuda mutuamente. No, todo el cuerpo unido entre sí por todas las coyunturas. Punto de contacto significa esa palabra. Punto de contacto significa esa palabra coyuntura. Que se ayudan mutuamente. ¿Según qué? La actividad propia del pastor, de cada miembro. Según la actividad propia de cada miembro. ¿Recibe qué? Su crecimiento, es decir, su madurez espiritual para ir edificándose en amor. El día de hoy se levantó tu pierna izquierda con ganas de quedarse en la casa. Yo no quiero ver gente hoy tu pierna izquierda. Y tú vienes a la iglesia y tu pierna izquierda se quedó en la casa. ¿Cómo vendrías? Como chueco, ¿verdad? Como chueco.
Quiere decir, según lo que Pablo nos está diciendo, que si hay un miembro de lo que él llama el cuerpo de Cristo que no está haciendo la actividad propia del don que recibe de Dios, ¿se está afectando únicamente él? ¿Quiere decir que la responsabilidad primaria está únicamente en el pastor? Según la actividad propia de cada miembro. ¿Y cuál es la primera actividad propia que cada miembro tiene que hacer para edificarnos mutuamente? ¿Ser qué? Estar unido y concertado a la cabeza. Ser nutrido a la cabeza, que es Cristo. ¿Qué significa eso? Que si tú no vas a Cristo, únicamente te estás afectando tú. Si tú no vas a Cristo, únicamente te estás afectando tú, según este texto. ¿Y qué vitalidad tiene estar unido a Cristo? Recuerden Juan 15, que Edward nos expuso hace como 3 domingos. Permanecer en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Quiere decir, aplicando ese texto a lo que estamos leyendo en Efesios, si tú no tienes comunión con Cristo, no es únicamente tu vida la que se afecta, sino la madurez de toda la iglesia. Cuando los pastores enseñamos el evangelio a ustedes, estamos iniciando una voz que tiene que ser replicada de los unos a los otros. Como dice Jonathan Leeman, se produce una reverberancia acústica. ¿Qué es eso? Cuando se mantiene un sonido en un lugar cerrado. Eco, eco, eco. Cuando los pastores iniciamos y los edificamos ustedes en el evangelio, la responsabilidad de ustedes, de los miembros, es los unos a los otros comentar esas verdades una y otra vez para crecer a la estatura de Cristo. Si verdaderamente eres cristiano, tú quieres parecerte a Cristo y vas a aborrecer cada vez más tu propio pecado. ¿Qué pasa entonces si el pastor únicamente habla y los demás se quedan en silencio? ¿Creceremos como iglesia? ¿Entiendes que tu lugar en la iglesia va más allá de una silla en esta mañana? ¿Entiendes a lo que te llama Cristo? No solamente a preservar la unidad de la iglesia, no solamente a reconocer la diversidad de la iglesia. Todos tenemos diferentes dones, unos visibles, otros no. Sino a participar del crecimiento de la iglesia conforme a lo que tú has recibido, conforme según la actividad propia de cada miembro. Podemos imaginarnos, por ejemplo, la parábola de los talentos, ¿no? Mateo 28. ¿Qué es lo que nos dice esa parábola de los talentos en Mateo 28? Ustedes recuerdan un poco, ¿no? Que hay una persona que dice, al principio, enseñando a Jesús, el reino de los cielos se parece... No es Mateo 28, es Mateo 25, perdón. Mateo 25, de los versículos 14 en adelante. Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos, llamó a sus siervos y le entregó sus bienes. El dueño entrega sus bienes. A uno le dio 5, a otro 2, a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Vuelve, le preguntas de los 5 talentos, ¿qué hiciste con eso? Lo multipliqué, aquí hay 5 más. Le preguntas de los 2 talentos, vuelves, ¿qué hiciste? 2 más, ¿qué hiciste con el de 1? Le pregunta, lo escondí, me dio miedo porque me podías pedir cuentas, y a este lo amonesta y dice que sea apartado. Miren, mirando este ejemplo, esta parábola, que él vuelve y no le pregunta al de 5, ¿qué hizo el que le dio 2 talentos? O no le pregunta al que le dio los 2 talentos, ¿qué hizo el que le dio el de 1? Le pregunta a cada uno conforme le dio. A ustedes como miembros de esta iglesia local no le van a preguntar por lo que se le dio al pastor, sino por lo que se le concedió a ustedes en dones. Eso nos debería hacer pensar qué perspectiva tenemos de la iglesia y cuáles son nuestras responsabilidades para hacer. Pero hermanos, la maravillosa noticia es que esto no es una información que venga de nuestros propios deseos.
Esto es un fruto que proviene de lo que Cristo ya ganó para nosotros. Él da la unidad, nosotros la preservamos. ¿Entiendes eso? Tú no tienes que esmerarte por hacer que la iglesia esté unida. Él ya lo hizo, te unió como un cuerpo a las demás personas aquí. Tú trabajas en preservarla. Reconoce que hay diferentes dones, unos visibles, otros no, y esmérate por los tuyos. Este sermón no es para que digas, le cayó bien al hermanito. Este sermón es para que te digas a ti mismo, ¿qué estoy haciendo con mis dones y mi deseo de estar en una iglesia local? Y por último, mis hermanos, fuiste rescatado de una vana manera de vivir, fuiste rescatado de una forma egoísta de vivir. No seas egoísta participando de la iglesia y no haciendo lo que te corresponde hacer. Vamos a orar. Amado Dios, Señor, bendito seas, Padre. Tú nos has dado una gran bendición de comprender lo que significa la iglesia, Señor. Es el plan que tú diseñaste, Señor, para llevarnos a todos nosotros a la estatura del varón perfecto que es Jesucristo. Amamos a Cristo a tal punto que queremos amar como Él amó. Queremos perdonar como Él perdonó. Queremos que los que no lo conocen lo conozcan. Pero tú empiezas por medio de este texto de Pablo, aplicándolo en primer lugar a la iglesia antes que a la familia o en otro contexto allá afuera, Señor. Ayúdanos a entender que la iglesia es importante para ti y debe ser importante para nosotros. Cada uno medite conforme a lo que tú le has dado, Señor. Cada uno te rendirá cuentas a ti según la medida de tu gracia que tú nos has otorgado, Señor. Bendice, Señor, los corazones que hemos escuchado en esta mañana, Señor. Ayúdanos, aunque la palabra pueda ser dura para nosotros, a ir en humildad y decir, Señor, he pecado contra ti, he ignorado a la iglesia, y tu gracia abundante estará para santificarnos. Ayúdanos a ser pacientes los unos a los otros, a ser humildes, a ser mansos cuando nuestro hermano peca contra ti. Señor, bendice nuestros hogares, damos gloria a tu nombre. Amén y amén. Antes de irse, bueno, quiero recordarles